Hola chicos, los saluda el profesor Ernesto Tadeo y hoy nos reunimos para poder realizar nuestro tema de ecología, bueno, la primera parte de ecología en este tema número 22. Vamos a ver lo que es la parte de los elementos abióticos de la ecología y vamos a ir pues desarrollando así semana a semana elementos bióticos y luego ver ya lo último que corresponde pues a la parte de contaminación. Pero antes de entrar con ello, entonces veamos lo que corresponde pues a nosotros, que viene a ser la llamada ecología. A ver, vamos a trabajar entonces sobre esta rama de la biología que nos permite poder entender los aspectos más importantes que tenemos con respecto al ambiente, ¿no? Entonces, entendamos por aquí que cuando nosotros nos referimos a la palabra ecología, vamos a hablar de la ecología. Esta rama, chicos, esta rama dentro de la biología se va a encargar, ¿ya? La ecología se va a encargar de poder estudiar ecología. Esta rama se va a encargar de estudiar las relaciones que existen, vamos a ponerle por aquí, estudia las relaciones que existen entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. Hoy la ecología ha cobrado importancia debido a todo el problema medioambiental que hay. Quizá, no creo que quizá, todos hemos escuchado seguramente hablar sobre el calentamiento global. A partir de este problema del calentamiento global y otros problemas medioambientales es que la ecología ha cobrado importancia. Temas sobre la contaminación, temas sobre el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, todos esos aspectos cobran importancia a partir del daño que nosotros le estamos realizando pues a nuestros ecosistemas. Al dañar el ecosistema no es solamente que estás dañando pues a un espacio, a un lugar, estás terminando o estás atentando contra la vida de diversos seres vivos, contra plantas, contra animales, los mismos microorganismos. Y bueno, fuese que solamente quedara ahí, ¿no? O sea, uno dice ya, se daña el ambiente, bueno, el hombre lo puede reparar. Se dañan los animales, se dañan las plantas, pero estas se extinguen, ya no aparecen. Y ahí está el daño. Y peor aún, no nos damos cuenta que al final los perjudicados terminamos siendo nosotros, ya que todo eso al final repercute pues en nuestra vida. De tal manera que la ecología cobra importancia justamente por la trascendencia que tiene el planeta para todos los seres vivos. Es el único planeta que tenemos, ¿ya? Entonces, cuando uno se refiere a la ecología, debemos de entenderla por aquí. Ecología, esta viene a ser la rama, vamos a poner por aquí, la ecología es la rama de la biología que se encarga del estudio, aquí le pongo, esta se encarga del estudio, por aquí le ponemos, esta se encarga del estudio, mira, estudio de las relaciones o de las interacciones, ¿no? De las relaciones entre los seres vivos, de las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente y su medio, ¿no? Entre los seres vivos, entre los seres vivos y el medio que los rodea, ¿no? Y su medio, ¿ya? De eso se encarga de estudiar pues la ecología. ¿Ya, chicos? Ahora, este término ecología etimológicamente deriva de dos vocablos, de dos voces griegas que vienen a ser por aquí, ¿no? Vamos a ponerle pues por aquí la etimología. Vamos a hablar por acá de la etimología. Entonces, cuando uno se refiere a la etimología de la palabra ecología, le decía pues que deriva de dos voces que vienen a ser el término oikos y el término logos. Estas dos se pueden entender como, por acá le ponemos, mira, oikos, ya aquí oikos
más logos, acá, oikos, el término oikos, que viene a significar, ¿te acuerdas qué significa oikos? Oikos significa casa, ¿no? Oikos, que significa casa, ahí está, oikos, que significa casa, y el otro término que viene a ser pues el término logos, logos, que viene a ser el estudio, ¿no? Ecología. Esto viene a ser el estudio, el tratado, si quieres. De tal forma que cuando uno se quiere entender a la etimología de la palabra ecología, se refiere pues al estudio de la casa, ¿no? Logos, que viene a ser estudio o tratado. Ya está. Entonces definimos a la ecología desde el punto de vista etimológico como el estudio de la casa. Eso es lo que viene a ser pues la ecología, el estudio de la casa. Ya está. Eso es el estudio de la casa. Eso viene a ser pues la llamada ecología, ¿no? Esta ciencia, esta rama dentro de la biología, va a tener a su pionero, a un científico alemán llamado Ernest Haeckel, que justamente es el que utiliza este término para denominar a la ciencia que se va a encargar del estudio, ya posteriormente llamaremos pues del estudio del hábitat, del estudio de las relaciones que podemos encontrar entre los seres vivos. Esta etimología se la atribuimos al alemán, ¿no? Al pionero de la ecología, que viene a ser pues, acá le pongo el pionero de la ecología, viene a ser este alemán llamado Ernest Haeckel. Pero aquí lo ponemos Ernest, ahí está, Ernest Haeckel. Él viene a ser pues el pionero, ahí mira, Ernest Haeckel, él es el pionero, ¿no? Dentro de la llamada ecología, él se va a encargar de proponer justamente este término. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando uno se refiere a la ecología, entonces debemos de entender que esta ecología se encarga del estudio de las relaciones. Entonces tenemos que hablar de la unidad de estudio. Cuando uno se refiere a la unidad de estudio de la ecología, por aquí le ponemos, se va a hablar del ecosistema. Aquí le pondremos el ecosistema. Este ecosistema, ya mira, ahí está, el ecosistema. Este ecosistema viene a ser la unidad, es la unidad de estudio, la unidad de análisis dentro de la ecología. Unidad de estudio. Eso es lo que tenemos cuando nos referimos al ecosistema. Ahora, tenemos que ir viendo cuáles van a ser estos elementos que van a conformar pues a la ecología, los elementos que van a conformar, que vamos a poder encontrar dentro de un ecosistema. Entonces vamos a hacer una gráfica aquí bastante simple, bastante sencilla, de cómo podemos hablar de un ecosistema. Vamos a dibujarlo por aquí, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ahí vamos a dibujar por aquí. Vamos a hacer pues un paisaje para que pueda representar a nuestro ecosistema. Ya está, entonces ahí tenemos nuestras montañitas, ¿sí? Tenemos nuestras montañitas, por acá una más hacia el fondo, más chiquitita, mira. Ya está, tenemos ahí nuestras montañitas, por aquí vamos a tener pues al sol, vamos a poner por aquí, vamos a poner aquí al solcito, ¿ya? Ajá, ahí vamos a poner al solcito. Listo, este viene a ser el sol. ¿Qué más vamos a ponerle? Por ejemplo, vamos a poner pues determinados espacios donde van a estar ocupando los seres vivos. A ver, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Listo, los espacios que van a ocupar los seres vivos, estos son. ¿Está? Aquí y aquí. Listo. Esos son los espacios. Podemos dibujar por aquí de repente un pequeño mar, una pequeña laguna. A ver, por acá hay una laguna.
un pequeño mar, una pequeña laguna, ¿no? Ahí, por ejemplo, para que corra el agua, aquí. Ya está, una pequeña laguna. Hay un río en todo caso, ¿no? Ahí, mira. Listo, ya está. Muy bien, y por acá dibujaremos pues seres vivos. Vamos a basarnos en dibujar plantitas. Vamos a dibujar por aquí plantitas del Señor ahí, mira. Listo, tenemos plantitas por aquí. Así bien verde todo esto. Plantitas. Ya, por aquí plantitas y más plantitas así. Ya está. Luego dibujaremos pues algunos animalitos por aquí. A ver, plantitas. Vamos a dibujar pues por acá algunos árboles. Ahí, algunos árboles por aquí, unos árboles más. Por aquí otros arbolitos ahí juntitos. Ahí, vamos a dibujar árboles, ¿no? Ahí tenemos algunos árboles ahí juntos. Listo, árboles por aquí. Aquí por aquí también tenemos árboles, por aquí también, ahí están más árboles. Por acá dibujaremos pues, a ver, más pastito por aquí para ellos. Ahí, ¿no? Listo, más pastito. Aquí también más pastito. Ahí está, listo. Más pastito por aquí, más pastito por acá. Pastito, ya está. Listo, ahí está pues prácticamente nuestro ecosistema. Por acá dibujaremos algunos animales. A ver, dibujamos por aquí algunos animalitos. Ahí, ya está. Listo, algunos animalitos dentro de este ecosistema. Por acá dibujaremos otro. Ya está. Ahí, listo. Ahí dibujamos a otro. Por aquí también. Ya está. Listo. Entonces acá más pastito. Listo. Ya está. Ahí dibujamos pues nuestro ecosistema, chicos. Con esto, por ejemplo, podemos identificar qué elementos pueden encontrarse dentro de este ecosistema, ¿ya? A ver, ahí, bueno, por acá dibujaremos algunos más. Vamos a dibujar pues unas aves. Hay algunas aves que están volando. Ahí están algunas aves. Por aquí le pondremos pues unas nubecitas. Nubes por aquí. Ya está, por aquí le ponemos unas que otras nubes para ya poder terminar ahí con el dibujo. Listo. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos cuando nos referimos a este ecosistema. Y ahora vamos a ir viendo pues qué elementos van a formar parte de él, ¿no? Por acá. Ahí está, listo. Muy bien, entonces vamos a ir. Ya espero que lo hayas dibujado también ahí, en tu cuadernito, en tus apuntes. Listo, vamos a dejarlo por ahí. Y ahora vamos a ver pues con respecto a qué factores. Vamos a ver los factores que podemos encontrar aquí. Vamos a hablar de los llamados factores ambientales que podemos encontrar dentro de este, ¿no? Dentro de este ecosistema. A ver, vamos a terminar por acá. Ya está. Ahí está este ecosistema. Listo. Entonces vamos a ver qué encontramos aquí dentro de los llamados factores ambientales. A ver, mira. Vamos a ponerlo acá. Hablamos de los factores ambientales. Ahí, mira. Hablamos de los factores ambientales. A ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? Mira, factores ambientales. A ver, dentro de los llamados factores ambientales vamos a tener que hablar de dos tipos, ¿ya? Dos tipos de factores ambientales. De un lado, a ver, mejor aprovechemos la reglita. De un lado vamos a encontrar los llamados factores inanimados, por aquí, a ver, acá vamos a encontrar los factores inanimados, le ponemos con letra A. Letra A, encontraremos los factores
a los cuales llamamos factores inanimados. Ahí mira, inanimados. Estos factores inanimados van a ser tres tipos de factores. Vamos a abrir acá una llavecita para hablar de estos tres factores inanimados. Ahí, listo. Entonces, estos factores inanimados, ¿cuáles vienen a ser? A ver, los factores inanimados vienen a ser los factores sidéricos. A ver, vamos a ponerle aquí. Factores sidéricos. Sidéricos. ¿Ya? Los ecogeográficos. Ecogeográficos. Y vamos a tener los factores físico-químicos. ¿Ya? Factores físico-químicos. Listo. Entonces son tres los tipos de factores que vamos a poder encontrar dentro de, ya acá, 1, 2 y 3. Dentro de los factores inanimados tenemos esos tres: los factores sidéricos, los factores ecogeográficos y los factores de tipo físico-químicos. Ya, esos son los primeros. Y también vamos a poder encontrar los llamados factores animados. ¿Sí? Los factores animados. Vamos a ponerle letra B por aquí. Letra B. Letra B están los llamados factores animados. Aquí mira. Factores animados. Estos factores tienen que ver pues ya con los seres vivos propiamente, pero se expresan con determinados conceptos, como por ejemplo, aquí vamos a tener, a ver, vamos a poner por aquí también llavecita para hablar de ellos. Entonces, ¿cuáles vienen a ser, por ejemplo? ¿Qué factores vamos a poder encontrar dentro de los factores animados? Encontramos, por ejemplo, las relaciones que hay en los ecosistemas, eso es uno. La vegetación, 2, la densidad poblacional, 3, y también la actividad humana. Vienen a ser los 4 factores que vamos a poder mencionar por aquí. Número 1, número 2, número 3, número 4. Entonces, dentro de los factores animados tenemos aquí, por ejemplo, las relaciones, ¿ya? Las relaciones que se dan entre los organismos, ¿ya? Las relaciones que se dan entre los organismos. Vamos a tener la vegetación, por ejemplo. Ya vamos a tener la vegetación. Vamos a tener la densidad poblacional. Ahí, la densidad poblacional. Y también no te olvides que se puede hablar aquí de la llamada actividad humana, ¿correcto? Entonces tenemos por aquí las actividades humanas. Esos vienen a ser los factores que vamos a considerar como factores animados. Entonces, todos esos factores están actuando sobre el ambiente. Tanto los factores inanimados como los factores animados actúan sobre el ambiente, y es lo que va a permitir que se pueda desarrollar este ecosistema. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente hablar de estos factores. Vamos a hablar ahora de esos factores ambientales inanimados. Esto vendría a ser la parte abiótica, esto viene a ser pues la parte biótica. Inanimados o abióticos, y estos animados los llamados factores bióticos. Entonces empezamos a desarrollar los factores ambientales abióticos, ¿sí? Vamos a ponerle por aquí. Desarrollamos con letra A por aquí. Factores ambientales. Ahí mira, factores ambientales. Los factores ambientales inanimados. Inanimados abióticos. Ya hay. Estos son los llamados abióticos. Listo. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de ellos para poder entender a qué nos referimos con sidéricos, con ecogeográficos y con físico-químicos. ¿Ya? Entonces enumeramos el número 1, vienen a ser los llamados factores sidéricos. Por acá les voy a poner número 1,
vienen a ser los factores sidéricos. ¿Qué cosa será el término sidérico o a qué se refiere? A ver. Esto tiene que ver, por ejemplo, con esto. Tiene que ver con el caso del Sol, tiene que ver con la Luna, tiene que ver con los cometas, tiene que ver en general con aquellas fuerzas que van a influir sobre este ecosistema. Tiene que ver con las características de la Tierra, del Sol, de la Luna, los mismos planetas, ¿ya? Y en estos factores sidéricos, lo vamos a subrayar por acá, estos factores sidéricos, entonces tienen que ver con las características, aquí le voy a poner, esto tiene que ver con las características del Sol, ¿sí? Características, esto tiene que ver con las características del Sol, de la Tierra, ¿no? Del planeta, de la Tierra como planeta, ¿no? De la Tierra, podemos hablar del Sol, podemos hablar de la Luna, ya, de los planetas en general. Y ojo aquí que esto de aquí, estos factores sidéricos hacen sobre todo importancia o cobran importancia aquí, ¿no? En el Sol como fuente de energía, ¿ya? Recuerda que aquí se toma importancia a lo que es el Sol, ¿ya? El Sol va a ser importante porque el Sol como fuente de energía. Ese papel como fuente de energía lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Recuerda que el Sol es aquel que va a permitir que los ecosistemas se mantengan debido a que él aporta la energía. La energía que nosotros tenemos, por ejemplo, que consumimos en los alimentos, es energía química. Pero esa energía química, ¿de dónde proviene? De aquí, proviene de la luz solar, ¿ya? Entonces, primero hablamos de los factores sidéricos. Número 2, nos toca ver por aquí los factores ecogeográficos, ¿ya? Estos factores ecogeográficos tienen que ver con las características específicas de un paisaje. Por aquí, factores eco, y le ponemos ecogeográficos, ¿ya? Los factores ecogeográficos, ¿ya? Recuerda que tienen que ver con las características propias, características propias de un paisaje natural, ¿ya? Características propias de un paisaje natural. Tú dirás, profe, ¿cuáles vienen a ser entonces esas características propias? Las vamos a enumerar por aquí. Vamos a enumerar estas características propias de un paisaje natural. A ver, vamos a poner por aquí. Ya está, estos son los factores ecogeográficos. Un paisaje natural. ¿Qué más? Ah, ya, que influye, me estaba olvidando por acá. Que influye sobre otros. Que influye. Ahí mira, que influye sobre otros. Esos vienen a ser entonces los llamados factores ecogeográficos. Y dentro de estos factores vamos a tener que hablar pues de varios. Vamos a encontrar ahí una serie de factores que vamos a ir enumerando. Vamos a poner por aquí, por ejemplo, a ver, el primero van a ser los factores, por aquí, el primero, vamos a ponerlo de negrito. El primero de los factores van a ser los factores, por aquí, geográficos. Ya hablamos de los factores geográficos. Chicos, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende por factores geográficos? A ver, ¿qué se entiende por un factor geográfico? Los factores geográficos vienen a ser, por ejemplo, la altitud, vienen a ser, por ejemplo, la latitud. ¿Ya? Tenemos ahí la altitud, a ver, la latitud primero, tenemos la altitud, tenemos, por ejemplo, la presión atmosférica. Estos vienen a ser factores, presión atmosférica. Estos se consideran factores
geográficos, ¿ya? Atmosférica. Presión atmosférica. Listo. Esos son los llamados factores geográficos. Estos son uno de los factores ecogeográficos. ¿Listo? Luego van a venir los factores orográficos. Los factores orográficos, vamos a ponerlo por acá. Factores orográficos. Estos tienen que ver con las montañas. Factores orográficos. Los factores orográficos se refieren a el hecho de hablar de las montañas, las variaciones que presentan ellas con respecto, por ejemplo, a su clima. ¿Ya? A ver, por aquí hablamos de las cadenas de montañas. Entonces, estas cadenas de montañas, ahí mira, cadenas de montañas y sus variaciones en el clima, por ejemplo, ¿no? Y sus variaciones, ¿ya? Esos, por ejemplo, los factores orográficos. Ese sería el segundo, ¿ya? El tercero vendría a ser, por ejemplo, los geológicos. Y sus variaciones del clima, ¿no? Sus variaciones del clima, ¿no? Sus variaciones del clima, por ejemplo, el clima, cómo va variando de acuerdo a la altitud, ¿ya? Ahí, por ejemplo, eso encaja dentro de los factores orográficos. El otro son los factores geológicos. Geológicos. Hay geográficos y hay geológicos. Entonces tenemos un tercer factor, los factores de tipo geológico. Estos factores geológicos tienen que ver con la composición de las rocas, ¿ya? Aquí tiene que ver con la composición de las rocas. ¿Ya? Tiene que ver con la composición de las rocas, con los deslizamientos que pueden haber, ¿ya? Con los terremotos incluso, ¿no? Con movimientos telúricos, deslizamientos con terremotos. Ahí encajan este tipo de factores, ¿ya? Factores de tipo geológico, ¿ya? Entonces van tres hasta ahí: geográficos, orográficos, geológicos, y el caso del cuarto vienen a ser los factores de tipo edáficos. El cuarto viene a ser los factores edáficos. Edáfico, ¿esto tiene que ver con qué? Esto tiene que ver con el suelo, ¿ya? Los factores edáficos se relacionan con la composición del suelo, la estructura del suelo, ¿ya? El suelo y su composición. Esto es el suelo y su composición, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las capas que tiene el suelo, ¿no? Los horizontes, el horizonte 0, el horizonte A, B, C, ¿no? Entonces tenemos ahí cuatro. Hasta ahora es así, mira, Gogue, ¿sí? Gogue, así. ¿Te acuerdas de Gogueta? No, mira, Gogue, G-O-G-E, Gogue, ¿ya? Ahora hablamos del agua. Tenemos que ver lo que vienen a ser los factores de las aguas dulces. Aquí, por ejemplo, hablamos de aguas dulces. En el caso de las aguas dulces tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver, por ejemplo, lo que son los lagos, las lagunas, ¿ok? Lagos y lagunas, ¿ya? Los lagos y lagunas. Y tenemos que ver también, aquí los ríos y riachuelos, ¿sí? Los ríos y los llamados riachuelos. Cuando tú ves esto, por ejemplo, el hecho de hablar de lagos y lagunas significa que estás hablando de un factor llamado limnológico, ¿sí? Ahí estamos hablando de factores limnológicos, mientras que en el caso de los
de los ríos y riachuelos estamos hablando de factores potamológicos, ¿ya? Estos factores de aquí arriba, los lagos y las lagunas, se refieren a limnológicos, ahí mira, limnológicos, y estos dos tienen que ver con factores potamológicos. ¿Ya? Ahí bien. ¿Ok? Entonces eso también recordar dentro de lo que es el agua dulce. ¿Ya? Entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos falta hablar pues de lo que viene a ser los factores oceánicos. Ya vamos a hablar del siguiente, los factores oceánicos. Ahí bien, oceanológicos. ¿Qué podemos hablar aquí, chicos, con respecto al agua? Pero esto ya es agua de mar. Aquí tenemos que ver sobre todo los fenómenos, por ejemplo, de afloramiento. Tenemos que ver, por ejemplo, las corrientes, ¿ya? Aquí hablamos de las corrientes marinas, ¿no? Corrientes marinas. Podemos hablar de la salinidad. Ahí mira, corrientes marinas, salinidad. Podemos hablar de los fenómenos de afloramiento que ocurre, por ejemplo, con las algas. ¿No? Fenómenos de afloramiento. Muy bien, entonces eso es la parte de afloramiento, la parte de los factores oceanológicos. Ahí van 6 y viene aquí la parte quizá más importante, más trascendente cuando uno se refiere al ecosistema, que son los factores climáticos, ¿ya? Entonces por aquí, oceanográficos es aquí, ¿ya? Oceanográficos. Me quedé con lo de arriba, ahí está, oceanográficos. Y por aquí hablamos de los factores climáticos. Estos factores climáticos son importantes, ¿por qué? Porque ellos son los que prácticamente van a poder determinar las características de determinado ecosistema. Dentro de ello hablaremos de los factores climáticos. Tenemos pues a la energía solar, tenemos las precipitaciones. Está bien. Aquí hablamos de la energía solar. Hablamos también de las precipitaciones. Hablamos de la temperatura. Hablamos de la temperatura. ¿Y cuál es la importancia, chicos? ¿Cuál es la importancia del clima? Lo que pasa es que el clima, ¿no?, va a permitir que se puedan formar macroclimas, por ejemplo, o que se puedan formar microclimas. Entonces, de acuerdo a los ecosistemas que nosotros vamos a poder encontrar, estos van a poder determinar también los tipos de seres vivos que podemos encontrar dentro de estos lugares. ¿Ya, chicos? Entonces, la temperatura, tenemos la humedad, por ejemplo, ¿no? La humedad. Y todas estas condiciones, ¿no?, ahí hay otros, también los vamos a citar, y estas condiciones son las que permiten que se puedan formar los macroclimas. Se pueden formar macroclimas, estos se encuentran en grandes regiones, o microclimas, ¿no? Tú vas de una zona a otra, muy cercana, ¿no?, dentro del mismo distrito, dentro de la misma región, y no parecen estar en la misma región, parece como que hubieses pasado de un lugar, de un ecosistema A a un ecosistema B. ¿Por qué? Porque han cambiado estos factores, los factores climáticos. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de lo que son los microclimas, ¿ok? Y nos faltaría el último, sidéricos, ecogeográficos. Nos faltaría ver los factores físico-químicos. Número 3 por aquí. Tenemos los factores, número 3, los factores físico-químicos. ¿No? Factores físico-químicos.
aquí tenemos que ver, por ejemplo, dentro de la parte química, ¿sí? comprende dos aspectos, ¿no? Comprende dos partes. ¿Qué partes va a tener? Pues la primera, que viene a ser la parte química, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de lo que es el pH, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que viene a ser ahí la salinidad, ¿no? Lo vamos a poner por aquí, ¿ya? Entonces, nos quedamos en esta parte, ¿ya? Los factores físico-químicos, ¿ya? Esto lo vamos a apuntar y vamos a ver por aquí los dos tipos, ¿no? Vamos a ir viendo por ahí factores físico-químicos y factores físicos y factores químicos, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Bien, entonces vemos aquí físico-químicos, vemos la parte química, ya vamos a ver la parte química, los factores químicos, y por aquí vamos a ver los factores físicos, ya, ahí van a estar los dos. Como te decía, cuando uno se refiere a los factores químicos, está hablando, por ejemplo, del pH, ¿no? Lo que es la acidez, ¿no? Recuerda, el pH tiene que ver con la acidez, así, la parte básica, la parte ácida de un medio. Podemos ver aquí también, ¿no? Lo que es los nutrientes. Podemos hablar aquí también de los nutrientes que hay en un determinado lugar. Podemos ver, por ejemplo, también la salinidad. Son factores que van a encajar dentro de la parte química. Y dentro de la parte física, por ejemplo, ¿qué vamos a poder encontrar? Dentro de la parte física hablaremos del viento, hablaremos, por ejemplo, de la nieve. Son factores físicos, ¿ya? Son factores físicos dentro de un ecosistema. Ahí podemos encontrar las corrientes marinas, ¿no? Podemos hablar de la erosión, corrientes marinas, las diferentes catástrofes que se pueden encontrar también encajan dentro de los factores físicos, ¿ya? Entonces tenemos ahí los tres tipos de factores. Mira, hemos desarrollado la parte abiótica, hemos desarrollado esto, ¿no? Hemos desarrollado esta partecita. Cuando uno se refiere a la parte de los factores ambientales abióticos, sidéricos, ¿sí? Sidéricos tiene que ver todo con la parte de la Tierra, la parte del Sol, la Luna, los planetas, cómo esto actúa sobre lo que es el ambiente, ¿no? Considerando al Sol como fuente de energía. Los ecográficos, aquí tenemos 7, mira, tenemos 7: geográficos, orográficos, geológicos, edáficos. Podemos hablar de las aguas dulces con los factores limnológicos, los factores potamológicos, los factores oceanográficos y los climáticos, ¿no? Y lo último que vienen a ser pues los factores físico-químicos, ¿ya? Donde podemos saber separarlo, ¿sí? Podemos separarlo para poderlos estudiar, ¿ok? Entonces esa primera parte, lo que hemos visto ha sido prácticamente los factores ambientales como nuestro tema lo amerita, ¿no? Que es la parte abiótica, ¿sí? Esta semana nos estamos enfocando en lo que es la parte abiótica. Y ahora, como habíamos hablado de la luz, del sol como fuente de energía, vamos a ver justamente cómo el sol influye tanto sobre las plantas como influye sobre los animales, y también, por ejemplo, cómo influye el agua, esos dos elementos con respecto a su relación con los seres vivos. Muy bien, ahora vamos a ir desarrollando pues uno a uno los elementos abióticos que hemos estado trabajando. Entendamos esto, ¿no? Nosotros habíamos enfocado en la primera parte lo que era pues los factores que podemos encontrar dentro del ecosistema. Habíamos visto que hay algunos inanimados, hay otros animados. Debemos decir a este punto que cuando uno se refiere pues al ecosistema, este ecosistema tiene el llamado biotopo, ¿no? Estos factores inanimados que hemos mencionado corresponden a todas las características que permiten que los seres vivos se mantengan con vida. A todo esto lo vamos a llamar biotopo. Todo este conjunto de características, donde hemos visto las características del punto de vista ecográfico, sidéricos, los físico-químicos, todos estos aspectos corresponden a la parte del biotopo. El conjunto de organismos, o sea, la parte viva,
es lo que llamaremos la biocenosis, de lo cual ya nos encargaremos de estudiar la siguiente semana. Esta relación que se da entre el biotopo y la biocenosis es lo que permite pues el estudio de la ecología. La ecología estudia esta relación, esta interacción que hay entre estos dos elementos, ¿no? Ahora, cuando uno se refiere pues a los seres vivos, estos seres vivos, o sea, la parte de la biocenosis está formada por los microorganismos. Podemos encontrar también ahí a las plantas, podemos encontrar a los animales, que ellos tienen pues como características los elementos animados que hemos mencionado, ¿te acuerdas? Las relaciones de la vegetación, la densidad poblacional y lo que es la actividad humana. Todo eso se puede relacionar con la parte de la llamada biocenosis. Pero ahora vamos a ir desarrollando uno a uno de los elementos que hemos visto de parte del biotopo, de la parte inanimada. El primero que tendríamos que hablar, acá vamos a poner pues con respecto a la luz. Vamos a hablar de la luz, por aquí hablaremos de la luz solar. Ahí está. Nosotros podemos definir a la luz solar como una fuente primaria, ¿ya? Esta viene a ser la fuente primaria de energía. Si nosotros nos referimos a esta, gracias a la luz solar, es que las plantas van a poder hacer fotosíntesis. Ahora, estas plantitas hacen fotosíntesis, capturan la energía luminosa y la convierten en energía química. Pero también esto influye en el caso de los animales. Vamos a poner acá un solcito, ¿no? En el caso de los animales, la luz solar, vamos a ponerle por aquí, mira, ahí está. La luz solar influye también en los animales, ahí mira. Listo, entonces esa viene a ser pues la luz solar. Entonces con el caso de los animales permite, ¿no? Generar también algunos comportamientos, unos comportamientos de tipo adaptativo. Entonces acá le ponemos, mira, la luz solar es la fuente primaria, la fuente primaria de energía, fuente primaria de energía. Listo. También podemos decir que ella genera, que vamos a poner, ella va a generar lo que es comportamientos de tipo adaptativo. Acá mira, genera comportamientos, esto es importante, ¿no? Genera comportamientos, ahí mira, comportamientos adaptativos, ¿ya? Comportamientos adaptativos en plantas, ahí mira, adaptativos tanto en plantas como en el caso de los animales, ¿ya? En plantas y animales. Muy bien, eso también es importante. ¿Qué más? Podemos decir también que gracias a la luz solar se va a generar lo que llamamos la fotoperiodicidad. Esta característica, esta fotoperiodicidad, por aquí mira, generamos lo que es la ahí mira, fotoperiodo, ahí mira, fotoperiodicidad. ¿Qué es eso, profe? Esto de aquí, ahí mira, esta se me quedó con la fotoperiodicidad es una respuesta, vamos a subrayarlo por acá, porque es importante, es una respuesta de los organismos, vienen a ser respuestas de tipo fisiológica, ¿ya? Respuestas fisiológicas, que mira, respuestas fisiológicas, son respuestas fisiológicas de los organismos a la luz, ¿ya? Esta fotoperiodicidad permite que se den algunas respuestas fisiológicas a las variaciones, ¿no? A las variaciones, ahí mira, a las variaciones de la luz, ¿ya? A las variaciones de la luz. Por ejemplo, a ver, ¿qué características o qué respuestas podríamos mencionar? Podemos esto dividirlo en dos bloques. Podríamos hablar primero de los animales, por ejemplo aquí, vamos a ponerle aquí A.
en los animales, por ejemplo. Podemos hablar aquí de los animales. A ver, ¿qué pasa con los animales y la luz? ¿Qué podríamos citar de ellos? Podríamos decir que algunos de los animales, por ejemplo, que son de hábitat o de comportamientos nocturnos, ellos tienen más desarrollado lo que son a nivel de los ojos un grupo de células llamadas bastones que ayudan a poder mejorar la visión durante la noche. Entonces vamos a poner por aquí, en los animales nocturnos, por ejemplo, aquí estos animales que son nocturnos, estos animalitos nocturnos van a tener una visión adaptada para poder observar mejor durante la noche. Ellas van a presentar en la visión, ¿no?, una visión gracias a unas células llamadas bastones. Ahí mira, ellos presentan unas células denominadas bastones. Además de los bastones también existen los conos, ¿no? Pero estos animalitos con hábitat nocturno, ¿no?, con actividad nocturna, también tienen esto. O sea, sobre todo se destaca la producción de los bastones. Ahora, otro aspecto en los animales tiene que ver también con la reproducción. La reproducción, la luz puede determinar cuándo los organismos pueden reproducirse, y algo importante es el ritmo de las migraciones, el ritmo migratorio. Por ejemplo, esto en el caso de las aves. Ellas saben cuándo deben migrar de acuerdo a lo que es la luz, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de las plantitas, vamos a ponerle por aquí, letra B, en las plantas, letra B, en el caso de las plantas, la mayoría de plantas necesita de la luz, ¿no? La mayoría de plantas necesita para poder hacer fotosíntesis la luz solar. Por ello, ¿qué pasa con las plantitas? A ese grupo de plantas que requiere de la luz solar se les denomina plantas heliófilas, ¿sí? Si necesitan mucha luz, se les denomina heliófilas, afinidad por la luz. Pero si no necesitan luz, se le va a denominar a esa planta hesiófilas, ¿ya? Aquí, la mayoría de plantas, ahí mira, la mayoría son, a ver, ¿cómo se le va a denominar? Heliófilas. Así, heliófilas, porque necesitan de mucha luz, plantas heliófilas. En cambio, ¿no? En cambio, otras, aquí vamos a ponerle otras, como por ejemplo, ¿no?, otras vienen a ser plantas hesiófilas. Aquí plantas hesiófilas. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar el caso de los musgos, ¿sí? Los musgos, ¿te acuerdas cuando vimos Reino Plantae, briófitas? Esas son plantas que están acostumbradas a muy poca luz, ¿ya? Entonces tenemos la luz solar como primera característica que hemos estudiado dentro del llamado biotopo o las condiciones inanimadas. La luz solar, cuando llega al planeta, cuando llega a la Tierra, desencadena la temperatura, ¿sí? Va a desencadenar la temperatura, que va a ser el segundo elemento que vamos a ver por aquí. Vamos a hablar ahora de la temperatura. Esta temperatura es entonces una consecuencia de la luz solar, ¿ya? La temperatura se origina, la temperatura ambiental. La temperatura ambiental se origina en consecuencia a la luz solar. Ahí mira. Entonces, cuando uno se refiere a la temperatura ambiental, tenemos que enfocarlo desde dos puntos de vista aquí. La temperatura ambiental va a permitir que algunos organismos puedan ser catalogados como, por ejemplo, euritermos o estenotermos. Eso va a depender de si los organismos pueden o no tolerar cambios bruscos de temperatura. Si yo, por ejemplo, aquí le voy a poner, si yo, por ejemplo, hablo de euritermos, aquí lo voy a enfocar en dos aspectos, ¿ya?
Según el ambiente, aquí vamos a poner, mire, según el ambiente, ya, entonces le vamos a poner dos situaciones. Según el ambiente, ya, aquí, según el ambiente, según el medio, si pueden tolerar los cambios, ya, según el ambiente, si pueden tolerar los cambios, entonces se les puede denominar, ya por aquí lo voy a poner, según el ambiente, podemos tener los llamados euritermos, ¿sí? Euritermos, ese es uno, y podemos tener a los llamados, aquí, esteno, aquí miren, estenotermos, son dos tipos. ¿Cuál es la diferencia? Si yo me refiero a un animal euritermo, ¿sí? Euritermo son aquellos que pueden tolerar cambios, ¿correcto? Estos de aquí toleran cambios bruscos, ¿sí? Toleran cambios, mira, toleran cambios bruscos con respecto a la temperatura. En cambio, los estenotermos, su margen es muy limitado, no puedes cambiar mucho la temperatura de estos organismos. Estos estenotermos no toleran cambios, ¿ya? Ellos no toleran cambios bruscos de la temperatura. Por ejemplo, animales euritermos, animales que pueden tolerarte cambios, pueden ser las moscas, por ejemplo. Las moscas pueden estar en el frío, pueden estar en el calor y no generan ningún inconveniente para ellos, ¿sí? Esto es según el ambiente. Este es el primer caso, ¿ya? Euritermos y estenotermos, ¿ya? Eso según el cambio. Ahora, el otro caso, y en el caso de los estenotermos son los que no toleran cambios. Pues imagínate, por ejemplo, los osos polares. Imagínate los cactus. Cada uno de estos está acostumbrado a tener determinada temperatura del ambiente. Tú no puedes cambiar. Al oso polar, por ejemplo, ponlo en una temperatura de mayor calor, ¿qué va a pasar? No está acostumbrado, ¿sí? Entonces no toleran esos cambios bruscos de temperatura, ¿ya? Entonces esto es según el ambiente, primer caso. Y lo otro es enfocar la temperatura propiamente según los seres vivos. Entonces el otro caso será según, por aquí tenemos, según el ser vivo, ¿ya? Según los seres vivos. Y si nos referimos a esto, si hablamos de los seres vivos, entonces la temperatura podrá, o la forma como calificamos a estos organismos, va a variar de la siguiente manera. Aquí vamos a poner, por ejemplo, así. A ver, aquí vamos a tener lo siguiente. Primer caso, hablaremos de los organismos llamados homeotermos, ¿sí? En el primer caso, hablamos de los homeotermos. Ya está, homeotermos. Los llamados homeotermos es lo que normalmente dice sangre caliente, ¿sí? Los homeotermos son los animalitos que normalmente llamamos animales de sangre caliente. ¿Ya? Estos son los animales de sangre caliente. Esos vienen a ser los homeotermos. Ahora, ¿quiénes son? Si yo, por ejemplo, mido mi temperatura promedio debe ser unos 36 grados, y mi temperatura se mantiene. Si hace frío, ¿mi temperatura baja? No. Yo puedo sentir frío, pero mi organismo intenta equilibrar esa temperatura. ¿Cómo hace para equilibrar esa temperatura mi organismo? Empieza a tiritar, empieza a temblar. Y al temblar genero calor para que mi temperatura se mantenga constante. ¿Qué pasa más bien si, por ejemplo, tengo mucho calor, hay un día muy soleado? Mi organismo, ¿qué hace? Suda para eliminar el exceso de calor del organismo. Eso indica que un organismo es homeotermo. Su temperatura se va a mantener constante sin depender del ambiente. Aquí van a encajar, por ejemplo, las aves y los mamíferos.
Las aves y los mamíferos vienen a ser animales de tipo homeotermo, ¿ya? Son animales homeotermos. Vamos a ponerle por aquí el segundo grupo, ¿ya? Aves y mamíferos son homeotermos. El otro grupo, el otro extremo, vienen a ser los organismos llamados poikilotermos. Ahí mira, poikilotermos. Esto es lo que normalmente vas a llamar pues sangre, aquí mira, sangre fría. Estos son organismos a los cuales llamaremos de sangre fría. ¿Quiénes encajan ahí? Los peces, los anfibios y los reptiles, cuya temperatura varía de acuerdo al ambiente. Es decir, cuando hace calor, por ejemplo, ellos buscan rocas calientes, en caso de los reptiles de repente, buscan rocas calientes para poder ganar ese calorcito. Si no, más bien ellos se quedan quietos, porque de esa manera evitan gastar energía. Ellos son animales que por lo general su actividad es muy lenta, debido a que así evitan pues gastar energía. Entonces tenemos los poikilotermos. Si hace frío, su temperatura tiende a descender, su temperatura es muy baja. En cambio, si hablamos de un día caluroso, su temperatura tiende a subir. Eso es un poikilotermo. Peces, anfibios y reptiles no tienen cómo poder regular lo que es su temperatura, así que dependen del medio externo, ¿ya? Y tenemos una tercera situación que vienen a ser los llamados organismos heterotermos. Profe, ¿y eso qué cosa es? ¿Qué cosa es un hetero? Un heterotermo es un organismo de tipo homeotermo, ¿ya? Es un homeotermo que tiene la capacidad de poder bajar su temperatura. Los homeotermos, ¿ya?, son los de sangre caliente. Ese organismo puede o mantiene constante, pero estos heterotermos son homeotermos, ¿ya? Son homeotermos que pueden generar el descenso de su temperatura. De esto obviamente pues frente a determinadas situaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos hablando de organismos como los osos, cuando entran en procesos de hibernación. Bajan su temperatura para poder de esta manera regular su metabolismo y entrar en hibernación, ¿ok? Chicos, la temperatura es un factor muy importante en los organismos. La temperatura, por ejemplo, permite que los organismos puedan desarrollarse más rápido. Es decir, a mayor temperatura, el tiempo de desarrollo embrionario, por ejemplo, me refiero, se da mucho más rápido, porque es mejor de esa manera. Otro aspecto importante de la temperatura es que con la temperatura incluso las aves tienden a poner mayor cantidad de huevos que en una temperatura más fría. O sea, la temperatura favorece determinadas funciones de los organismos, dentro de ellos, por ejemplo, la reproducción. Ya, jóvenes, entonces no olvidar aquí tenemos dos aspectos con respecto a lo que es la temperatura. Uno, según el ambiente, esto es si puedo o no tolerar un cambio, ¿ya? Si puedo o no tolerar un cambio. Y esto de aquí es el cómo es el ser vivo, ¿no? El cómo es el ser vivo. Podemos hablar de dos tipos de organismos entonces. Podemos hablar de homeotermos, poikilotermos, que es el versus, y una situación muy particular para el caso de los llamados heterotermos. Ya, jóvenes, entonces, ¿esto de qué depende? Esto de aquí, no, aquí depende del ambiente, y esto de aquí va a depender del organismo. Entonces aquí podríamos hablar de sangre fría, ya, acá lo vamos a poner, quiénes son los de sangre fría y quiénes son los de sangre caliente. Si yo te digo, por ejemplo, animales de sangre fría, estos animalitos vienen a ser los peces, vienen a ser los anfibios y los reptiles. Ya tenemos peces, tenemos anfibios y también hablamos de los reptiles. Muy bien, mientras que si uno se refiere a los animalitos que llamamos comúnmente de sangre caliente, ahí encajan pues las aves y encajan los mamíferos. Ahí mira, acá encajan las aves
y encajan también los mamíferos. Listo, eso es, ya está, eso es lo que tenemos entonces con respecto a la temperatura. Ese es el segundo elemento, el segundo factor que estamos viendo dentro de la parte abiótica, ¿ya? Lo otro vendría a ser la concentración. Podemos hablar de la concentración de sal. La concentración de sal, sobre todo, esto va a influir, vamos a ponerlo aquí, podemos hablar de la concentración, ahí mira, concentración de sal. Ya vamos a hablar de la concentración de sal. La concentración de sal es un aspecto que sobre todo influye sobre organismos, ¿ya? Sobre organismos acuáticos. ¿Ya? Aquí le vamos a poner esto. Esta concentración de sal influye, vamos a ponerle aquí, influye sobre organismos, ¿ya? Influye sobre organismos en organismos acuáticos, ¿no? Porque la sal pues se encuentra disuelta en este medio. A partir de esto podemos determinar que hay dos tipos de animales. Sobre todo podemos hablar de organismos como los peces, pero podemos en general hablar de animales acuáticos. Tendríamos así nuevamente estos dos términos que son importantes: ¿sí? Eurialino y estenoalino, ¿correcto? Acá cambiamos simplemente, tendríamos que hablar de los llamados estenoalinos y los eurialinos, ¿correcto? Los llamados, por aquí vamos a ponerle, a ver, aquí vamos a colocar los llamados eurialinos y los estenoalinos. Entonces colocamos por aquí los organismos. Podemos llamar entonces, a ver por aquí, llamamos ¿sí? Eurialino. Recuerda que el término alino tiene que ver pues con la sal, ¿ya? Eurialino tiene que ver con la sal. Llamamos eurialino aquellos que toleran. Estos toleran, ¿okay? Toleran cambios en la salinidad, ¿ya? Toleran cambios en la salinidad. Esto pasa, por ejemplo, en aquellos peces que son pues migratorios. Esos, ¿no? Toleran cambios en la salinidad. Eso va a pasar en aquellos peces que son migratorios, salinidad, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de peces aquí. Peces que son migratorios. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar del caso del salmón, ¿no? Es un pez eurialino. Pero tenemos a los otros que son los llamados los estenoalinos. Estos organismos estenoalinos son más bien los que no toleran, chicos. Estos no toleran, ¿ya? No toleran cambios. No toleran cambios en la salinidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cómo podríamos entender esto? Que estos peces o son de agua dulce, peces de río, o son peces de agua de mar, nada más. No puedo moverlo de uno al otro, ¿ya? Estos son, por ejemplo, los peces de río, por ejemplo. Los peces de río son solamente de ese medio. No puedo moverlos, no pueden cambiarse en cuanto a la salinidad, porque eso los terminaría pues afectando, ¿ya? Entonces aquí tenemos eurialino versus estenoalinos. Bueno, acá vamos a ir subrayando lo anterior, ¿ya? Entonces eso con respecto a la concentración de sal. Esto principalmente cuando nos referimos pues a organismos como los peces, ¿no? Organismos en general acuáticos. Pero ¿qué pasa en el caso de las plantas? También hay plantas que pueden desarrollarse de acuerdo a la concentración de sal. Entonces ahí podríamos hablar con respecto a las plantitas
A ver, aquí le voy a poner aparte, ¿no? En el caso de las plantas, ¿ya? En las plantas también se va a dar ahí, ¿no? En el caso de las plantitas también podemos enfocarlo. En el caso de las plantitas vamos a tener las halófitas. Aquí mira. En las plantas vamos a tener dos tipos. Halófitas. ¿Dónde estoy? Aquí. Dos tipos. Dos tipos de plantitas. Vamos a tener, por ejemplo, las plantas halófitas y las plantas, por aquí a ver, halófitas y las plantas glucófitas. Aquí. Halófitas y las plantas glucófitas. Dos tipos. Ya, halófitas y glucófitas. ¿Cómo es esto? A ver, plantas saladas, o sea, plantas que se pueden encontrar en medios con mucha sal. Aquí, estas plantas en medios con mucha concentración de sal, ¿ya? Con mucha concentración de sal, con una elevada concentración, ¿ya? Con una elevada concentración de sal. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de la grama. Esto pasa en el caso de la grama salada. Y bueno, la mayoría de plantas vienen a ser plantas de tipo glucófita. ¿Qué se entiende por una planta glucófita? Que están en lugares donde hay poca concentración, ¿ya? Poca concentración de sal, ¿ya? Poca concentración, ¿ya? Hay poca concentración de sal. Ya chicos, la mayoría de plantitas son de ese tipo, ya que la sal no es algo que les favorezca pues a las plantitas. Se van a encontrar en medios pobres con respecto a lo que es la sal, ¿ya? Entonces, eso es en el caso de las plantas. Aquí tenemos, bueno, en el caso de las plantas a nivel de la sal, y ahí entonces ya estamos viendo cuatro elementos que corresponden pues a la parte del biotopo, la parte de los elementos inanimados y los elementos abióticos. Por aquí vamos a conversar de lo que es el agua. Vamos a tener que ver por acá lo que vendría a ser el agua. Es decir, el agua se convierte también en un elemento importante en el desarrollo de los organismos. Vamos a ponerle por aquí. Entonces, el agua es de amarillo. En el caso del agua, ¿no? Sobre todo vamos a enfocarlo primero en el caso de las plantitas. El agua es un medio importante para ellos, ¿no? Entonces, según el agua, por ejemplo, vamos a poder ver 4 tipos de plantas, ¿sí? El agua, esta agüita en las plantas, ahí mira, en las plantas determina o influye, en las plantas influye en su actividad, por ejemplo, fotosintética. Es por eso necesaria, ¿ya? En su actividad fotosintética. Listo. Entonces eso tenemos hasta ahí en el caso de las plantitas. Y como te decía, vamos a hablar de 4 tipos de plantas. Aquellas plantas, por ejemplo, que requieren de mucha concentración de agua, o sea, requieren bastante agua, podríamos decir incluso que son plantas pues acuáticas, son plantas a las cuales vamos a llamar plantas hidrófitas. A ver, vamos a ver por aquí. Tenemos plantas hidrófitas, vamos a ponerlo de esta manera. A ver, plantas de tipo hidrófitas, aquí. Plantas así con H. Hidrófitas. Ya, mira, plantas hidrófitas. Estas plantas vienen a ser pues plantas acuáticas. Aquí mira, son acuáticas y utilizan
flotadores, son acuáticas, ¿ya? Con apéndices flotadores, tienen apéndices flotadores, mira, llamados neumatóforos, con flotadores. Estos apéndices flotadores se van a llamar neumatóforos, y esos neumatóforos les permiten, por ejemplo, la flotabilidad, ¿no? Es importante para que ellas puedan salir, poder capturar la energía luminosa también y poder hacer su fotosíntesis, ¿ya? Entonces son plantas hidrófitas, ahí con los neumatóforos. Esto, por ejemplo, pasa en plantitas, vamos a ponerle por acá, ejemplo, plantas como el caso de los lirios, lirio de agua, ¿no? Tenemos el caso de los lirios de agua. Tenemos, por ejemplo, la plantita llamada Victoria regia, ¿ya? Esas plantitas son pues de este tipo, ¿no? Victoria regia. Ya está. Ese es el primer tipo de plantita según lo que es el agua. El segundo tipo, podemos hablar de plantas higrófitas. Mira, hidrófitas. Ahora hablemos de higrófitas. Estas plantas higrófitas requieren de mucha ¿qué? Humedad, requieren de suelos húmedos. Entonces vamos a ponerle por aquí. Estas necesitan de suelos húmedos. Esas son las plantas higrófitas, ¿ya? Necesitan de suelos húmedos. Esto, por ejemplo, en el caso de los plátanos. Ejemplo aquí, podríamos hablar del caso de los plátanos. El plátano. Tenemos el caso de los helechos, que son plantas que requieren de suelos húmedos para poderse desarrollar, ¿ya? Un tercer tipo vienen a ser plantas mesófitas, es decir, que van a presentar una poca cantidad de humedad. Aquí mira, mesófitas. Las plantas mesófitas se refieren a que tienen poca, es una poca cantidad, ¿no? Es una poca cantidad de agua, pero esta debe ser permanente, es una cantidad de agua que debe mantenerse constante, ¿ya? Aquí, poca humedad, pero humedad, pero esta debe ser, aquí mira, pero debe ser constante, ¿ya? Esto debemos de considerar que debe ser constante. Y cuando uno se refiere a este tipo de plantas, mayormente son las plantas frutales, encajan dentro de este grupo, ¿ya? Ejemplo, aquí podemos hablar de plantas frutales. Listo, entonces eso en el caso de las plantas mesófitas. Y bueno, el caso de plantas que no necesitan de agua, que son plantas más bien que necesitan muy escasa, porque se han acostumbrado, se han adaptado, mejor dicho, a suelos muy pobres en ella, vienen a ser las plantas xerófitas. Entonces estas plantas xerófitas, ahí las plantas xerófitas, estas se encuentran en suelos con muy poca humedad, como desiertos, ¿no? Entonces se encuentran en ambientes desérticos. Se encuentran en ambientes desérticos. Esto es propio, por ejemplo, de plantas como, acá te acordarás pues del cactus, te acordarás de repente de la tuna, ¿no? Aquí mira, ejemplo, tenemos a las llamadas, aquí podemos hablar de las bromelias, podemos hablar del caso de la tuna, podemos hablar de las cactáceas, ya que son plantas pues que no se encuentran en un lugar donde hay necesariamente mucha ¿ya? Entonces eso es con respecto al agua. Esto es 4 tipos de plantitas. Hablamos de plantas hidrófitas, ¿ya? De plantas hidrófitas, hablamos de plantas higrófitas, de mesófitas y de organismos xerófitos, de plantitas xerófitas, ¿ya? Eso es en el caso pues de
Eso es en el caso del agua. ¿Listo? Y en el caso de los animales, el agua es importante porque es lo que va a permitir sus procesos metabólicos. Recuerda que los seres vivos estamos compuestos, en el caso de un 50 a un 90% de agua en promedio, ¿no? Dependiendo del tipo de ser vivo, vamos a poder encontrar este rango, ¿no? Las medusas, por ejemplo, las malaguas, pueden tener hasta un 95% de agua. El agua es importante porque se regula en el organismo y pues nosotros estamos perdiendo agua también, bueno, en el caso de los animales, por ejemplo, durante la orina, en la sudoración. Entonces, cuando nosotros nos referimos al agua, es un factor importante también en los seres vivos y vamos a poder también clasificar a los organismos, en este caso ya no a las plantas, sino a los animales, según la necesidad de agua que puedan presentar. Así tenemos lo siguiente, por ejemplo, en el caso de en los animales, aquí vamos a poner en los animales, ¿ya? En el caso de los animales, vamos a tener por aquí lo siguiente. En el caso de los animales, vamos a tener animales acuáticos, vamos a poner por aquí. ¿Ya? En los animales podemos clasificarlos en 4 tipos. Ya podemos hablar de 4 tipos de animales según lo que es la necesidad del agua. Tendremos un grupo de animales que son acuáticos, los que siempre deben estar en el agua. Entonces vamos a poner por aquí. El primer grupo de animalitos vienen a ser los animales acuáticos. Ellos siempre acuáticos. Estos organismos siempre están en el agua, como por ejemplo, pues vamos a tener ahí a los peces, vamos a tener pues al caso de la mayoría de moluscos, vamos a tener por ejemplo el caso de crustáceos, ¿no? Son animales que por lo general su vida la van a desarrollar dentro de lo que son los ambientes acuáticos. Tenemos el caso de los peces, tenemos el caso también de los anfibios, por ejemplo, ¿no? Los anfibios en su etapa de renacuajo. ¿Ya? Esos organismos se consideran entonces como organismos de tipo acuático. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener organismos de tipo higrófilos, por ejemplo. A ver, acá, higrófilos, ¿sí? Organismos higrófilos. Estos organismos higrófilos son aquellos que requieren de alta humedad, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué organismos necesitan mucha humedad? Por ejemplo, el chanchito de tierra, ¿no? Lo que llamamos cochinilla, ¿sí? El chanchito de tierra es las lombrices, son animales que necesitan de bastante humedad. Por acá ponemos las lombrices, por ejemplo, de tierra. Las lombrices de tierra. Bueno, acá vamos a ponerle lombrices de tierra. Tenemos los chanchitos de humedad, ¿no? Los llamados chanchitos. Ahí, los chanchitos de la humedad. Ellos también son organismos que requieren de humedad, que requieren de bastante agua, ¿ya? Ahí está, los chanchitos de la humedad. ¿Qué más vamos a poder contener aquí? A los llamados organismos mesófilos. Entonces tenemos higrófilos, vamos a tener a los organismos mesófilos. A ver aquí. Mesófilos. Cuando uno se refiere a un organismo de tipo mesófilo, se está refiriendo a un organismo que presenta algún tipo de defensa, presentan defensas para lo que es la evaporación. Aquí vamos a poner, por ejemplo, ¿qué organismo podrías considerar que tienen algún tipo de defensa para lo que es la evaporación, chicos? A ver, podríamos considerar aquí el caso de los cangrejos, por ejemplo. Ya podemos encontrar los cangrejos, podemos hablar de los insectos. Son animales que tienen una necesidad de agua, pero no es tan imperante, presentan una defensa para poder evitar los procesos de evaporación. Y así nos llega el último grupo, los animales xerófilos. ¿Ya?
¿ya? Tenemos a los animales xerófilos. Esto, por ejemplo, se refiere a aquellos que presentan algún tipo de estrategia, algún tipo de defensa para poder evitar la evaporación y sobre todo recuperan el agua que se pierde por transpiración mediante su alimentación. Es decir, el agua que se pierde al sudar, el agua que se pierde al miccionar, ¿no? Durante lo que es la expulsión de la orina, esa se va a ir recuperando mediante los alimentos. Por ejemplo, en este caso las estrategias para evitar lo que es la pérdida de agua por sudoración son un poco más desarrolladas. Por ejemplo, hablamos de las tortugas con sus escamas que se han soldado para poder formar un caparazón. Podemos hablar en el caso de las aves, por ejemplo, la formación de plumas. En el caso de los mamíferos, si bien es cierto, muchos no tenemos una cubierta en el caso humano, pero podemos hablar, pues, por ejemplo, de plumas, por ejemplo, de lana, podemos hablar de púas, podemos hablar de lo que viene a ser el pelo, que también ayuda a poder evitar lo que es la excesiva pérdida de agua también, ¿no? Y recordar, pues, que en el caso de los mamíferos, sobre todo, esto se puede regular. Entonces tenemos esa ventaja. Animales entonces xerófilos, podemos mencionar aquí el caso de las aves, podemos mencionar el caso de los reptiles, que son animales que van a presentar algún tipo de estrategia para poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo mantener mi nivel de agua. Entonces, hablamos de animales acuáticos que requieren de gran cantidad de agua, animales higrófilos que necesitan de mucha humedad para poderse desarrollar, mesófilos que requieren de estar en un ambiente húmedo, pero tienen algún tipo de estrategia para poder evitar la pérdida de agua, y los xerófilos, que son aquellos que evitan la pérdida de agua con alguna estrategia que sobre todo implica, pues, poder consumir lo que es algún tipo de alimento con el cual recupero el agua. ¿Listo? Ahora, esto es con respecto al agua, y lo último que nos faltaría ver vendría a ser, pues, la presión. Ya vamos a hablar ahora de la presión con respecto a los animales, ¿ya? Con respecto a los animales, y si hay algún tipo de adaptación o hay algún tipo de estrategia que se necesita. Y bueno, en el último caso, que es la presión, vamos a hablar de la presión aquí. Podemos ver que esta presión se puede... Acá mira, la presión puede ser de dos maneras, esta presión, ¿no? Esta presión puede ser una presión a nivel atmosférica. Ya, aquí lo vamos a poner. Esta presión puede ser a nivel atmosférica, o puede ser también una presión hidrostática. Hay presión atmosférica y también hay una presión hidrostática. Es decir, a nivel de lo que es, por ejemplo, la atmósfera, y a lo que es a nivel del agua, hidrostática. Ya hay presión atmosférica y hay presión también de tipo hidrostática. Cuando uno se refiere a la presión de tipo atmosférica, ya empecemos viendo lo que es la presión aquí atmosférica. Esta es igual, ya, esta es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esto es siempre y cuando hablemos sobre el nivel del mar, ¿no? Esto es cuando estamos a nivel del mar, ¿ya? Esto es a nivel del mar, no olvidar. Esto es a nivel del mar. Pero ¿qué pasa con la presión, chicos? ¿Qué pasa con la presión mientras nosotros vamos subiendo? ¿Qué va pasando? ¿Te acuerdas? La presión empieza a disminuir. O sea, la presión, mientras yo más alto, hay menor presión. Y eso, por ejemplo, se ve traducido en la disminución del oxígeno. Por ello, aquellos animales que se encuentran en zonas, ¿no?, de mayor altitud han desarrollado una estrategia como para poder
que esta altitud no les afecte, ¿no? La falta de presión también no les afecte. ¿Qué cosa va a ocurrir? Que a medida que van subiendo, ¿no? En cuanto a lo que es la altitud, los animales suelen producir mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Ya, chicos? Entonces nosotros tenemos que cuando nosotros nos referimos a lo que es la presión, esta presión desciende a mayor altitud. Entonces por aquí recuerda esto, esta presión atmosférica, ¿cómo funciona? Disminuye la presión, ¿ya? Hay menor presión cuando hay mayor altitud, mayor altura. ¿Listo? Y la forma como los animales han visto solucionar ello, esto lo han solucionado con la producción de glóbulos rojos, ¿no? Esto lo han resuelto con una respuesta del organismo que es la producción, respuesta es de la producción de un mayor número de glóbulos rojos, aumento en la producción, ¿ya? Hay un aumento en la producción de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, ¿ya? De los glóbulos rojos. Esto, por ejemplo, pasa con animales de las zonas andinas, ¿no? Con caso de los aves, de las aves, de los mamíferos de estas zonas han respondido de esta manera, ¿no? Como el caso de algunas aves, como en el caso de los mamíferos. Las aves también tienen glóbulos rojos, chicos, ¿ya? Entonces también desde este punto de vista la presión los afecta y ellos han resuelto esto de esta manera, ¿ya? Entonces no olvidar esta partecita con respecto a la presión. Ahora, no solamente tenemos la presión a nivel, a ver acá la presión, a nivel de lo que es la presión atmosférica, ¿ya? Sino también podemos hablar de una presión hidrostática. Esto de aquí es importante. Ya tenemos una presión hidrostática. Ahorita la vamos a ver por aquí. Tenemos presión atmosférica y ahora vamos a hablar de la presión hidrostática. Ahí está. Entonces hablamos de la otra. La otra presión es la presión de tipo hidrostática. Hidrostática. Ya está. Cuando uno se refiere a la presión hidrostática, vamos a subrayarlo de una vez. Listo. Esta presión hidrostática aumenta una atmósfera cada 10 metros, ¿sí? Mientras cada 10 metros de profundidad que yo vaya aumentando, o sea que me vaya sumergiendo, aumenta una atmósfera. Entonces acá le voy a poner que esta presión aumenta, ¿no? Aumenta una atmósfera cada 10 metros. ¿Ya? Aumenta una atmósfera cada 10 metros. Ahora, ¿cuánto nosotros vamos a poder soportar? En el caso del hombre, nosotros podemos soportar... ¿Cuánto crees que podemos soportar, chicos? Nosotros podemos soportar hasta 6 atmósferas. ¿Ya? En el caso del hombre podemos soportar hasta 6 atmósferas. Ya, chicos, 6 atmósferas. ¿Listo? Eso es lo que tenemos para poder soportar la presión. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los organismos mientras están más hacia el fondo? En el caso muy particular de los peces, acá vamos a poner, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta de algunos organismos? La respuesta de algunos organismos, como por ejemplo los peces, es que mientras más al fondo se encuentra, no sé si habrás visto, por ejemplo, esta película de Buscando a Nemo, ¿no? O hay una escena donde aparecen unos pececitos que tienen una especie de linterna, por ejemplo, ¿no? Tienen formas muy particulares. Como están mucho más al fondo, uno, que pueden desarrollar bioluminiscencia,
tienden a ser más planos debido a que deben soportar la presión de esa manera, son peces más aplanados. Otra, por ejemplo, forma que han tenido los peces de poder soportar es la llamada vejiga natatoria, que es un órgano que les permite actuar a manera de un control de la flotabilidad. Esa es otra manera de poder jugar, de poder soportar con lo que es la presión, ¿ya? Entonces la respuesta que tenemos, por ejemplo, en el caso de los peces, ¿no? Tenemos aquí que los pececitos han visto por conveniente el presentar lo que son pues órganos como las vejigas, por aquí las vejigas natatorias, ¿ya? Por aquí ponemos el azulito, la vejiga natatoria. Eso en el caso de vejiga natatoria. Eso un caso, por ejemplo, en los peces. Otro caso, por ejemplo, es cuando nos referimos a los organismos que ya están por debajo de los 5000 metros, o sea, cuando ya están muy en profundidad, estos peces tienden a ser más aplanados. Esa es otra forma. Y a estos organismos que toleran las altas presiones en las profundidades se les denomina organismos barófilos, ¿ya? Entonces por aquí vamos a tener, ¿no? Otra forma es, por aquí le pongo, cuando ya están, ¿no? Otra respuesta, otra forma de los organismos de responder es cuando están por debajo ya de los 5000 metros. Cuando están por debajo de los 5000 metros, ¿cuál es la respuesta? Que estos peces tienden a asumir una forma aplanada, ¿ya? Tienden a presentar una forma aplanada. Y recuerda cómo se les denomina a estos organismos que pueden soportar altas presiones. Se les denomina organismos barófilos, ¿ya? Se les va a llamar organismos barófilos. Listo, muy bien. Entonces ha sido una clase bastante larga en el sentido de nombres, ¿no? Hay mucha teoría en este caso con respecto a dar un nombre de acuerdo a cada condición, ¿no? Eurialino, alino cuando hablamos de sal, esteno, termo cuando hablamos de temperatura, euri, verdadero, esteno es bajo, poco, ¿no? Después podemos hablar aquí de hidro, meso, cero. Entonces vamos a procurar enfocarnos mucho en esos aspectos para poder desarrollar la práctica y con eso ya estaríamos terminando, ¿no? Esto viene a ser la primera parte de ecología donde hemos visto los factores abióticos, ¿ya? Entonces hasta aquí voy a llegar con la clase por el día de hoy y ya nos estamos viendo para poder desarrollar la práctica y la siguiente semana ver la parte de los factores bióticos. Hasta aquí, chicos, se despide tu amigo el profesor Ernesto Tadeo. Ya nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, chao.